Santo Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 14 al 18. Amén. Aleluya. Muy bien. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vamos leyendo todos. A ver. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 18. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Gloria al Señor. Él le ha dado a conocer. Jesucristo es el que ha dado a conocer al Padre. Amén. Pueden tomar su lugar, pueden tomar su asiento. La palabra del Señor tiene una virtud en sí misma. La palabra del Señor, la Biblia, tiene una virtud en sí misma. ¿Cuál es esa virtud? Que es eterna. Es eterna la palabra de Dios. Por lo tanto, no pasa con el tiempo, no caduca y siempre está vigente. Siempre tiene vigencia para todo. Amén. Esa es una característica fundamental de la palabra de Dios. Otra cosa importante de la palabra es que es el único libro que lo leemos en presencia del autor. Miren ustedes. La Biblia es el único libro que lo leemos en presencia del autor. Tú puedes leer libros de matemáticas, de historia, de geografía, pero ahí no va a estar presente los autores, los que lo escribieron. Pero cuando lees la palabra, el autor, que es Dios, está presente y está allí para hablar a nuestras vidas. Amén. Cuando inicia diciembre, muchas personas también tienen un sentimiento de depresión, un sentimiento a veces de tristeza, porque para muchos diciembre es un mes triste por diferentes circunstancias. Pero en lo personal, para mí, es un mes muy especial porque es un mes que me recuerda a mí algunas cosas, pero entre las más importantes que en lo personal para mí me recuerda es que en un 17 de diciembre, hace 18 años, este servidor que está aquí encontró la gracia de Dios, fue salvado, fue rescatado del profundo pecado y Dios me llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Así que yo creo que no hay nada mejor que recordar las cosas buenas de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que no le demos paso a la tristeza, no le demos paso a la depresión, sino que la palabra de Dios en nosotros genere un gozo continuo, genere un gozo continuo. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, si alguno cree en mí, de su interior brotarán, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva fluyen en el corazón del creyente que ama a Dios, que teme a Dios, que le sirve a Dios. Y ese río de agua viva significa, esa idea de río, es algo que está fluyendo, es algo que está allí dentro de tu ser y no se va a acabar, no se va a parar, porque el río de Dios, el río del Espíritu, nadie lo puede detener. Amén. Ese río del Espíritu está en tu corazón y en tu mente. Aleluya. Pero hoy quiero hablarles acerca del Señor Jesucristo y de quién es Él.
Yo sé que muchos de nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, pero tal vez hay aquí alguien que no lo sea. Y este mensaje va dirigido tanto para creyentes como para los que no lo son. Va dirigido para el creyente para que tú puedas edificar aún más tu fe, para que tú puedas consolidarte aún más tu fe, para que si estás tambaleando, si estás allí en alguna situación difícil, conozcas que Jesucristo, Él es alguien a quien nosotros podemos acudir siempre. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aunque leemos del 14 al 18, quiero basar este mensaje en el verso 17. Quiero que ustedes le presten especial atención al versículo 17 de este capítulo 1 de Juan. Juan capítulo 1 dice que la ley fue dada por Moisés, pero, hay un pero aquí en la palabra de Dios que lo cambia todo. Cuando tú escuches o lees esta palabra pero en la Biblia, cambia la página, voltea la historia, voltea la perspectiva. Dice, Moisés fue dada la ley, pero Jesucristo trajo dos cosas importantes a la humanidad: la gracia y ¿qué más? Y la verdad. Diga conmigo ahí, gracia y verdad. Gracia y verdad es Jesucristo. Si nosotros pudiéramos llamarle al Señor Jesucristo de otra manera, le llamaríamos gracia y le llamaríamos verdad. Poncio Pilato, cuando estaba interrogando al Señor, le hizo una pregunta y le dijo, dime qué es la verdad. Dime qué es la verdad. Y no supo entender que la verdad no son conceptos, solamente no son convicciones. La verdad es una persona, Jesucristo. Amén. Y si tú tienes a Jesucristo, tienes la verdad en ti. Aleluya. Como dice un predicador, gracias por su entusiasmo, hermano. Dele fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Amén. JCH, gracias por su entusiasmo. Tenemos la verdad en Jesucristo. Tenemos la verdad en la Biblia. Pero quiero hablarles de la gracia. El reino de Dios no se puede entrar por medio de la ley. Cuando tú quieres entrar al reino de los cielos, no puedes hacerlo mediante la ley. Hubo algo que estaba leyendo que, ¿se acuerdan ustedes? Si ustedes han leído la Biblia, conocen la historia de Moisés. Moisés fue un hombre que recibió la tabla de la ley, los 10 mandamientos. Estaba allí en el monte Sinaí, habló cara a cara con Dios. Cuando descendió del monte, dice la Biblia, que su rostro brillaba como el sol y nadie lo podía ver porque era tan fuerte el brillo de su rostro. Él fue un hombre que habló cara a cara con Dios, que lo conoció a Dios, que estuvo en la presencia de Dios. Sin embargo, en el momento que ya iba a entrar a la tierra prometida, no pudo hacerlo. No pudo entrar en la tierra prometida. Dios le había dado la palabra de que él llevaría al pueblo a la tierra prometida, pero él hizo algo, cometió una falla, cometió un error y Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. ¿Y sabe qué? Yo siempre me he cuestionado y preguntado, haber bregado tanto, haber trabajado tanto, haber estado en las, como decimos nosotros, en las verdes y en las maduras, haber pasado todo, el desierto, el río, haber visto la nube de día, el fuego de noche, el maná, todo eso, para que en el momento de entrar en la tierra prometida, me digas que no. Y solamente me digas que lo puedo contemplar, pero no puedo entrar. Y sabe, mientras estaba dando un mensaje en el seminario bíblico, fue como una luz y una respuesta
el saber por qué Moisés no entró en esa tierra prometida. ¿Saben? Y ahí comparamos también la vida de Moisés y de Josué. Josué, en cambio, fue alguien que haber acompañado a Moisés todo ese tiempo, sin embargo, Dios le dijo a Josué una palabra directa: tú llevarás y entrarás a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios le dijo esto a Josué, y si comparamos las dos vidas y nosotros nos cuestionamos por qué y para qué. Y a veces nosotros no entendemos lo que pasa en nuestra vida, no entendemos lo que vivimos, no entendemos lo que pasamos, pero quiero decirte que en todo hay un propósito y en todo hay una lección que Dios quiere mostrarnos para nuestras vidas. Porque Dios quiere que pasemos a un nivel de madurez espiritual. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en el espíritu, que desarrollemos nuestra fe. Amén. Entonces Moisés no puede entrar. Y yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Y entonces viene la revelación de Dios. Y es que Moisés representa la ley. Moisés es la ley. Y por la ley no se puede heredar lo que Dios ha prometido. Porque lo que Dios ha prometido se hereda por, ¿alguien lo sabe? Por gracia, por gracia. Entonces la promesa de Dios se recibe por gracia, la tierra prometida se entra por gracia, al reino de Dios se entra por gracia. Amén. No sé si lo están captando, si lo están captando, si lo miran, si lo ven el panorama. La ley te sirve como ayo, dice la palabra. La ley te guía y te hace reconocer tu pecado. Porque la ley dice, no matarás, no envidiarás, guardarás el nombre del Señor y etcétera, etcétera. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso dice la ley. Pero por la ley, dice el apóstol Pablo, conocí el pecado. Y el pecado se hizo fuerte en mí. Entonces era necesario que venga algo superior a la ley. Que venga alguien que pueda abrir un camino para la gente y que pueda entrar a la tierra prometida. Y en ese momento Josué representa a Jesucristo, es un tipo de Jesucristo, Josué, el que por gracia hace entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida, el que conquista la tierra prometida. Déjame decirte, amado hermano, que no podemos conquistar nada si no es por la gracia de Dios. No podemos alcanzar nada si no es por su gracia. Eres lo que eres y somos lo que somos por su gracia. Por su gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio de alguien que se llama Jesucristo. Y si alguien está necesitado de gracia, tiene que acudir a Jesucristo, tiene que ir a Jesucristo, tiene que venir a Cristo, porque no hay otra fuente de gracia, no hay otro lugar donde se derrame la gracia. Miren el verso 16, dice que Él está lleno de la plenitud y gracia sobre gracia es Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero ¿cómo podemos conocer la gracia si no hemos recibido el perdón? Y aquí recuerdo una historia de una mujer pecadora, una mujer que vivía en prostitución. Y mientras el Señor estaba predicando, enseñando en una casa, dice que esa mujer entró y se postró a sus pies, llorando, derramó un perfume sobre sus pies. ¿Se acuerdan de esa historia? Y lloraba amargamente. ¿Por qué lloraba ella? Por su pecado.
Y mientras lloraba, estaba suplicando perdón a Jesús. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Nadie puede entender la gracia hasta que no es perdonado. ¿Cuántos han sido perdonados aquí? Hemos sido perdonados. Quien venga en este momento, ¿cuántas veces el Señor no me ha perdonado? Y ha tenido misericordia de mí. Porque no deberíamos, ni siquiera podría estar aquí delante si no fuera por su gracia. Y esa mujer allí llorando entendió que Él podía perdonarla. Eso es gracia, mis hermanos. Recibir el perdón de nuestros pecados cuando nadie lo puede dar. Cuando nadie, porque todos critican, todos juzgan. El ser humano es número uno para criticar, juzgar y hacer pedazos a una persona. ¿Ok? ¿Verdad? Pero aquí no hay. Espero que no haya eso. No critiques a tu hermano ni lo juzgues. No señalemos, porque el único que tenía la capacidad de señalar, que tenía la capacidad de juzgar, le dijo en ese momento a todos los que están aquí, les dijo, estaba allí el Señor Jesús y le dijo, ustedes están pensando que esta mujer es una mujer pecadora y que no es digna de que estar a mis pies. Incluso se lo dijeron al Señor. Pero el Señor les dijo, yo entré en esta casa y ninguno de ustedes me lavó los pies. Ninguno de ustedes me besó los pies. Ninguno de ustedes me dio honra. ¿Qué es lo que quiere la iglesia? ¿Qué es lo que quiere el Señor de la iglesia? Que su iglesia le dé honra. Que su iglesia pregone la gracia. Que su iglesia no critique, no juzgue, no condene, porque no somos puestos para eso, mis hermanos. Somos puestos para gracia. Porque así como recibimos gracia, también tenemos que dar gracia. Lo que de gracia recibiste, da de gracia. Y si tú y yo hemos sido perdonados, ¿quién somos nosotros para juzgar a nuestro hermano? Ni siquiera para juzgar cómo se viste, cómo habla, cómo hace. No importa. No juzguemos, mis hermanos. No juzguemos para no ser juzgados. ¿Verdad? Porque con la misma vara que mides, serás medido. ¿Y por qué miras la cañita en el ojo de tu hermano? ¿Verdad? Cuando tú tienes tremenda viga en tu propio ojo. Jesucristo es gracia. Él es la gracia. Él es el único que perdona, mis hermanos. Y si hay alguien aquí que piensa que no puede ser perdonado, quiero decirte hoy que Jesucristo es gracia. Él es la gracia. Él es el que perdona. Él es el que otorga perdón. Si tú vienes a Él 1000 veces te va a perdonar. Porque mientras tengas vida, hay oportunidad de perdón, mis hermanos. Ya cuando no puedas, cuando ya estés en el sepulcro, ahí ya no hay chance de arrepentirse, mis hermanos. Es ahora en que Dios está llamando a todos los hombres a arrepentirse. Porque Dios no quiere que nadie, sino que todos procedamos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia que Él no retarda su venida, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí hay gracia para ti, hay gracia abundante para todos, mis hermanos. Todos podemos tomar de esa gracia, quien es Jesucristo. Por eso que Él marca la historia.
cuando el Señor viene, cuando el Señor nace, mis hermanos, ciertamente vale aclarar que históricamente, bíblicamente, por ningún lado es posible que el Señor haya nacido en diciembre, ¿ok? Todos los estudios ahora, la tecnología que está, toda la investigación científica, bíblica, teológica, respalda absolutamente que no hay la posibilidad de que Él haya nacido en diciembre. Así que tal 24, tal 25, es solamente una, ¿qué cosa? Tradición. Es una tradición, mis hermanos, nada más. ¿Ok? En la Biblia tampoco hay un mandamiento específico que diga debemos celebrar el nacimiento de Jesús. No lo hay. ¿Ok? Sin embargo, mis hermanos, como decía un predicador famoso llamado Spurgeon, un predicador llamado Spurgeon, si ustedes lo leen, este predicador decía lo siguiente, le irritaba mucho que algunos de sus compañeros pastores le dieran a la Navidad un sentido sagrado, un sentido así como de una fiesta sagrada, lo cual no era, ¿ok? Pero lo que él sí aplaudía y, y estaba de acuerdo y se asombraba, era que de alguna u otra manera, en estos meses o en estos días, la gente piensa en el nacimiento de Jesús, ¿ok? Aunque ahora, mis hermanos, esta nueva generación no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Está mercantilizado totalmente, ¿ok? Es algo netamente mercantil y comercial, ¿ok? Esa es la verdad del asunto, mis hermanos, ¿ok? Ahora, pensar en el nacimiento de Jesús, reflexionar sobre su nacimiento, creer en su nacimiento, no hay nada malo en eso. Lo malo es irse por lo material, irse por lo que no le agrada a Dios. Eso sí es incorrecto, mis amados. ¿Ok? Entonces, cuando Él nace, cuando Jesús nace, marca la historia en dos y la historia se divide en dos. Por eso cuando ustedes estudian la historia dice antes de Cristo y después de Cristo. Y toda vida yo creo que tiene un antes y un después. Mi vida antes de Cristo era una forma y mi vida después de Cristo es otra. ¿Ok? Está mal cuando tú después de Cristo sigues viviendo en tus propios pecados. Eso sí está muy mal, mis hermanos. ¿Ok? Porque si tú dices que eres cristiano, debes demostrar que lo eres con tus hechos, no solamente con nuestras palabras. ¿Ok? Dice un predicador que el cristianismo no se lo debe tan solo anunciar, sino que se lo debe vivir. Vivir. ¿Ok? La gracia marcó un antes y después en la historia. ¿Marcará un antes y después en tu vida? ¿Marcó un antes y después en tu vida, en tu relación con Dios, en tus relaciones familiares, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, en tu relación con tus hijos? ¿Marca un antes y después cómo te comportas en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo? ¿Ha marcado un antes y después en lo que dices, en lo que haces, los lugares que visitas, los amigos que tienes, las reuniones a las que vas? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Ha marcado un antes y después? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Lo estás usando para glorificar a Dios? ¿Lo estás usando para adorar a Dios? ¿O lo estás usando perdiendo el tiempo que no hay? Eso ya dependerá un análisis profundo de cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero Dios tiene que marcar un antes y un después. En la ley, en la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en libro de Oseas, capítulo 14, verso 4, si usted lo abre allí, el libro de Oseas, capítulo 14, verso 4,
Ya desde el Antiguo Testamento, ya desde antes, el Señor estaba anunciando que por gracia iba a actuar en la vida de las personas. En Oseas capítulo 14, verso 4, el Señor dice, de pura gracia los voy a amar. De pura gracia los voy a amar. Yo los amaré de pura gracia. Así que el amor de Dios no es condicional si te portas bien o si haces esto o aquello o si dejas de hacer eso o aquello. Dios ama incondicionalmente a tu vida y a la mía. Amén. Y el momento que tú entiendes eso, es el momento en que tú te quebrantas delante de Él y dices, Señor, no te merezco. Como Pedro, cuando fue a pescar y vio el poder sobrenatural de Dios. Cuando se bajó de la barca, ¿qué fue lo que dijo? Te adoro, Señor, gracias, Padre. No, no le dijo así. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, porque soy un pecador. Y el Señor Jesús le dijo, tú serás pescador de hombres. Y es que cuando vienes al Señor, Él te da propósito. Él te otorga su gracia para que puedas levantarte y no mirar el pasado, sino mirar el futuro que Dios tiene para ti. Porque el pasado puede haber sido triste, puede haber sido oscuro, puede haber sido lleno de pecado, lleno de maldad. Pero lo que hoy y a partir de hoy Dios dice que te ha otorgado gracia, cambia todo. Y te permite levantarte y te permite seguir y avanzar, aunque la gente hable, aunque la gente te critique y dice, mira, ese que iba ahí, ese era ladrón, ese era estafador, ese era tal cosa, pero tú sigues caminando. ¿Por qué? Porque tiene la gracia de Dios. No importa lo que yo fui, pero yo ahora tengo la gracia, ahora estoy gracia de Dios. Imagínense a Mateo, el escritor del Evangelio, que fue alguien que robaba. Cuando él andaba o predicaba, seguramente mucha gente lo señaló. Seguramente que sí. Pero él entendía la gracia. Al mismo Pedro, hermano, que lo negó a Cristo 3 veces. Lo negó al Señor. El mismo Pedro. ¿Cómo tuvo el valor de levantarse ante más de 4,000 personas y predicar al Señor? Porque ¿sabe qué? Recibió gracia. Porque la gracia, mis hermanos, la gracia te permite levantarte y te permite seguir adelante. Sin gracia no somos nada, mis hermanos. Vamos a ver algunos versículos importantes acerca de la gracia. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 8. Cuando dice que el Señor trajo la gracia, Él trajo la salvación. Él es la salvación. Efesios 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe que tenemos, la fe que confesamos, es un don de Dios. Si Dios no hubiera intervenido en tu mente y en tu corazón, no hubieras accedido a la fe. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer o dejar de hacer para ingresar al reino de los cielos. La tradición en la cual nosotros vivíamos, la tradición religiosa, nos enseñaba que por buenas obras nosotros podíamos acceder al reino de los cielos.
Sin embargo, la palabra es clara aquí. Un versículo antes del versículo 8 dice, no por obras para que nadie se jacte, se gloríe, se enorgullezca. Imagínate que tú llegues al cielo y está allí, ¿verdad? Los ángeles en la lista, como no saben, lo saben representar. Está aquí la lista, a ver, dice, a ver, fulanito de tal. ¿Qué hiciste tú para entrar en el reino de los cielos? Allá tú diste $1000 en Navidad, repartiste juguetes, le diste de comer a los pobres. Ah, ya. Te vamos a dejar entrar porque tú hiciste todo eso. ¿Usted cree que eso va a bastar? ¿Usted cree que una obra lo va a salvar? Ah, no, pero acá está fulanito de tal, dice, él es un predicador, es un gran predicador. Él sanó a los enfermos, libertó, echó fuera a los demonios, hizo campañas a mucha gente. A ti te vamos a dejar entrar porque tú hiciste mucha obra en el reino. ¿Qué cree que le va a decir Dios? No es por obras, no es por obras. Porque si fuera por obras, la cruz está de más. Escúcheme bien, mis hermanos. Si fuera por obras, la sangre de Cristo está de más. Sobra, porque nosotros tendríamos la capacidad, pero no es así. Nosotros tenemos que ir a la cruz y tenemos que recibir la gracia, porque no hay manera que se abra el cielo, no hay manera de entrar al reino, si no es por su gracia, por su sangre, por su perdón, por su bendita misericordia. Amén. Pero eso no significa que los salvos, que los que creemos en Dios, seamos indolentes y seamos gente que no haga ninguna obra. ¿Ok? Aunque no somos salvos por obras, sí somos salvos para buenas obras. Miren lo que dice Efesios 2, verso 10. Efesios 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que no puede haber un cristiano, perdone la palabra, ocioso, vago, allí negligente, que no esté sin hacer algo para Dios. Porque tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque recibí perdón y recibí gracia. Y esa gracia que yo recibí, se la voy a compartir a otro. Se la voy a dar a conocer a otro. Porque evangelizar, mis hermanos, evangelizar es compartir lo que yo de gracia he recibido. Es decirle a otro, mira, yo fui perdonado, yo fui sacado de las tinieblas, yo era esto o aquello y ahora ya no lo soy. Eso es evangelizar, compartir lo que de gracia recibimos. Entonces fuimos creados por Cristo Jesús, somos nuevas criaturas para buenas obras. ¿Ok? Buenas obras. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, ya era hora de él partir. Él le dijo, el que tenga 2 abrigos, dele uno, ¿verdad? Dele uno a otro. El que te pide una milla, que lo acompañes, acompáñalo 2. También dijo, el que te pegue en la mejilla, ponle en la otra. Esa es la parte que no nos gusta, ¿sí o no? Todo puedo hacer, Señor, lo puedo acompañar 2 millas. Le puedo dar mi ropa, pero que me pegue 2 veces, a la tercera ya no, dice. Gracias, mis hermanos. La gracia de Dios. Hay personas que nos van a fallar, que nos van a traicionar, que nos van a dar la espalda, que nos van a hacer
doler nuestro corazón, pero nosotros tenemos que perdonar y avanzar, mis hermanos, porque nosotros hemos conocido lo que es la gracia, mis hermanos. ¿Ok? Sin gracia no podríamos estar aquí, ninguno de nosotros delante de Dios. No podríamos ser llamados hijos de Dios. Miren ustedes. Porque si hay algún título más honorífico, si hay algún título más importante dentro de la iglesia, no es el ser llamado apóstol, no es el ser llamado pastor, no es el ser llamado evangelista, es el ser llamado hijos de Dios. Aleluya. Eso es lo mejor. Hijo de Dios. En Tito capítulo 3. En Tito capítulo 3, verso 7 dice, justificados por su gracia. Tito capítulo 3, verso 7. Que justificados por su gracia viniésemos nosotros. La justificación, el perdón tiene y viene a través de la gracia. Y cuando tú eres justificado, eres perdonado, también puedes perdonar a otros. Vamos a Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, verso 7. Si alguien lo encuentra y lo puede leer y me ayuda, muchas gracias. A ver, alguien que lo pueda leer así fuertemente. Aleluya, ahí está. Voz de trompeta del Señor, ¿no? O como dice en la versión Reina Valera, las riquezas de su gracia. Miren ustedes, tenemos un Dios rico, un Dios que tiene riquezas de gracia, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces yo le puedo pedir perdón a Dios, mis hermanos? ¿Cuántas veces puedes venir delante de Él? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. No hay límite. No hay límite. En cambio, nosotros sí ponemos límite, ¿sí o no? Los padres ponemos límite. Ya, pues, ¿hasta qué hora me pides perdón? Y ya sigues haciendo lo mismo. Castigado, ¿no? Le damos enseguida. El ser humano pone límites, pero Dios no tiene límites. Dios es rico en gracia. ¿Quieres tener riqueza, mis hermanos? ¿Quieres tener verdadera riqueza? No te afanes por las cosas de este mundo. No te afanes por lo material. Es bueno trabajar, dice Eclesiastés. Es bueno que el hombre se deleite comiendo del pan de su propio trabajo. Es bueno. Es bueno trabajar y ganar los ingresos, emprender, tener empresas, vender, hacer lo que sea. Es bueno. Pero eso no es lo principal. Eso no es lo principal. El Señor Jesús dijo que por mucho que te afanes no puedes añadir a tu estatura un codo. Miren, ya no podemos ser más altos de lo que Dios nos ha establecido. Así que el afán y la ansiedad no puede cambiar. Pero Dios sí puede cambiar nuestra vida, mis hermanos. Dios es rico en gracia, ¿no? El falso evangelio llamado de prosperidad es un evangelio falso que predica solo acerca del materialismo y no predica sobre una vida santa. No predica que los cristianos tenemos que ser santos. Amén. Sí sabían que teníamos que ser santos, ¿verdad? Sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Entonces nosotros tenemos que ser santos
en toda nuestra manera de vivir. No solamente en una parte, no solamente en el 15% de mi vida, sino el 100% de mi vida, vivir en santidad. Que no será fácil, es verdad. Habrá obstáculos, así es. Pero allí está nuestra perseverancia, mis hermanos. ¿Cómo tú puedes perseverar para ser santo? Agarrado de la gracia. Tu gracia es la que me sostiene, es la que me fortalece. La gracia es la que nos da ese aliento a seguir cuando estoy caído, cuando estoy ahí derrotado, cuando estoy ahí deprimido, cuando algo ha pasado en mi vida, no sé no sé qué hacer, pero viene su gracia y me reconforta, como el Salmo 23. Tú me llevas, ¿a dónde dice ahí el Salmo 23? A lugares de delicados pastos. Me haces descansar. Junto a agua de reposo me pastorearás. En otra versión dice, me reconfortas el alma allí en la presencia de Dios, mis hermanos. Eso es gracia. Jesucristo es la gracia y hablamos bastante en este momento de la gracia. Y vamos a cerrar con un versículo más acerca de la gracia de Dios, mis hermanos. En 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. Allí en el momento que el apóstol Pablo estaba pasando su situación más difícil, o como le llaman ahora, estaba pasando su crisis existencial, ¿no? Tenía una crisis existencial. Y le había dicho el Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y estaba cuestionándolo a Dios tal vez. No sabemos bien la historia, pero solamente se sabe que él le dijo al Señor, le había pedido al Señor 3 veces por algo. Y el Señor lo único que le responde, bástate mi gracia. Porque mi poder, no tu poder, no tu habilidad, no tu conocimiento, mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. En eso que piensas que no puedes superar. Dios se glorifica. Dios es sobrenatural. Mi gracia, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, dice el Señor a su iglesia. No en tus habilidades, no en el dinero que tengas en tu cuenta bancaria, no en las posiciones ni en las posesiones que tengas, no en tus amistades ni la influencia. Bástate en mi gracia. Porque allí Dios se perfecciona, mis hermanos. ¿Quiere usted ser perfeccionado? Vamos a entrar en un nuevo año y siempre anotamos nuevas metas, nuevos desafíos, nuevas cosas que se vienen en el 2023. Pero la cuestión es, personalmente crecí, personalmente aumentó mi fe delante de Dios. Soy ahora un mejor cristiano, soy ahora una mejor cristiana. He crecido en la fe, estoy sirviéndole a Dios. O sigo allí como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, dando vueltas allí y no avanzo. No me decido todavía. Estoy que entre sí y entre que no. Bástate en mí. Gracias, mis hermanos. No es el tiempo de dubitar. Es el tiempo de estar con una firme convicción delante del Señor. Amén. Porque dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que y la convicción
de lo que no se ve. Y hay cosas que no lo entendemos, mis hermanos. No vemos. Pero hay que tener una convicción para caminar en fe, mis hermanos. Hay que tener convicción. La persona sin convicciones es una persona que no va a llegar a ningún lado. No va a alcanzar nada. Pero tú te propones en Dios. Tienes fe, convicción en Dios. Dios va a hacer todo. Dios va a mover cielo y tierra para que tú alcances tu propósito, mis hermanos. Yo me acuerdo, mis hermanos, de muchacho cuando estaba yendo a la universidad, no tenían recursos, mis hermanos. Y tenía que pagar aunque era estatal, aunque yo estudiaba en la estatal, se supone que no tenía que pagar nada, pero cobraban unos valores allí y yo no tenía esos valores. Y estudiando en la estatal. Miren, ¿qué hubiera sido si hubiera estudiado en la católica? ¿No? Imagínense. Ahora estudié en la estatal y cobraban unos valores allí mensuales. Yo no tenía. Mi padre no tenía. Mi mamá se había ido a España y no le había ido tan bien, así que no podía enviar los euros todavía. Demoró mucho en mandar euros, ¿no? Para los estudios. Pero estaba en la universidad y tenía que avanzar. No sé cómo. Ya era hijo de Dios, gracias a Dios. Ya conocía al Señor. Y Dios tocó así, no sé, tocó a una hermana, ¿no? Y la hermana vino. Mano, ¿cuándo necesita para la universidad? Tome, yo le voy a sembrar en usted, ¿no? Y me pagó la universidad, hermano. Eso no es gracia, mis hermanos. No hubiera alcanzado yo mi título universitario si no hubiera sido por eso, mis hermanos. ¿Ah? Y tengo anécdotas bien chistosas, mis hermanos, porque incluso en el día de la graduación, ¿no? Se daña un carro, se daña el otro, no tenía quien me lleve a la graduación, mis hermanos. Por ahí pasó el mecánico de la casa, mis hermanos. ¿Y para dónde vas, Marco? Voy a mi graduación. Súbete. Y me llevó en una camionetota ahí viejita, pero me llevó, mis hermanos. O sea, yo quiero que miren el nivel en que no tenía ni para el bus, mis hermanos. Pero estaba estudiando y estudiaba. ¿Ok? Y justo situaciones así vienen a mi memoria, mis hermanos, los momentos en que Dios ha actuado de gracia conmigo. En lo que yo no merecía nada, pero Él me lo dio todo. Y ahora todo lo que soy, todo lo que tengo es por pura gracia. Todo lo que he alcanzado y lo que voy a alcanzar y todo lo que se viene es por pura gracia, mis hermanos. Pero ¿qué acompaña a la gracia? ¿Qué acompaña en este versículo la gracia? La acompaña la verdad. Jesucristo trajo gracia y verdad. Hablemos sobre la verdad. La verdad es una persona, Jesucristo. Él es la verdad. Juan capítulo 14, verso 6. Jesucristo declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino para caminar, para andar. La verdad para vivirla, para obedecerla. La vida para recibirla y tenerla. Así que la verdad va acompañada de la gracia. Gracia sin verdad es falsa doctrina, por así decirte. Hay una secta que se llama Creciendo en Gracia. Miren, hay una secta que enseña falsa doctrina, se llama Creciendo en Gracia. Ellos incluso tenían a una persona quien pensaba que ellos eran Jesucristo mismo. ¿Ya? Una vez yo estaba en la universidad, ellos se presentaron en un auditorio de la universidad
Y y decían, Jesucristo ha venido a la tierra y es tal persona. Ya murió, por cierto, ese Jesucristo. ¿No? Murió, dice que él incluso tenía algo que ver con las drogas, maltrataba a su esposa, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo era ese Jesucristo, hermano? Malo, ¿verdad? ¿No? Ni parecido siquiera al que dice la Biblia. Entonces, la gracia sin verdad, puedes caer en una falsa doctrina, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la verdad te mantiene enfocado, la verdad te mantiene centrado en la palabra de Dios. La verdad te hace creer lo que dice la palabra y te mantienes en su palabra, aunque soplen vientos de doctrina por doquier, estratagemas de hombre y artimañas del diablo. El cristiano verdadero se mantiene en la palabra, lo que dice su palabra, lo que está establecido en su palabra. Porque su palabra es el cimiento de mi fe. Porque su palabra es la verdad que sostiene mi vida. Y cuando tú solamente usas la gracia, entonces vas a encontrar personas que dicen el siguiente mensaje: Dios es amor, y jamás te va a condenar. Ese es el falso mensaje de estos tiempos. El que Dios es amor y acepta a todos. Y ahí entran el grupo de los GLBTQ y todas esas letras, la ideología y todo lo que quieran. Quieren la gracia de Dios, pero sin la verdad. Aman la gracia de Dios, pero no aman la verdad. Y la gracia está acompañada de la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que las dos caminan juntas. Gracia y verdad caminan juntas. No puede estar separado su gracia de su verdad, porque si no estoy en una falsa doctrina, estoy enseñando incorrectamente la palabra, estoy viviendo mal. Porque tú puedes pensar que la gracia de Dios te va a servir para vivir en tu pecado, te va a servir para vivir en libertinaje, pero la gracia no sirve para el libertinaje, la gracia sirve para la libertad. Y libertad y libertinaje son dos cosas diferentes, totalmente, diametralmente opuestas, mis amados hermanos. En Juan capítulo 17, cuando el Señor ora por sus discípulos, en la oración conocida como la oración sacerdotal, Juan capítulo 17, verso 17. Cuando el Señor está despidiéndose de su discípulo, le dice, verso 17, Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la verdad nos ayuda a santificarnos. La verdad nos ayuda a estar enfocados. La verdad sostiene nuestras vidas, hermanos. Porque cuando tú enciendes el televisor y comienzas a ver todo lo que hay, las noticias, todo lo que ocurre, ¿qué nos sostiene? Lo que ha establecido Dios. ¿Ok? La verdad establecida por el Padre. La verdad en su palabra. ¿Ok? Viene el Señor. Es verdad, la venida del Señor está más cerca cada día. Su venida se aproxima todos los días y debemos estar firmes
en la verdad. Debemos ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque hay mucho error, hay mucha confusión en el mundo. El mundo está confundido. El mundo está confundido. Vive en confusión. ¿Y la iglesia qué es la iglesia, mis hermanos? Revisemos. ¿Qué es la iglesia? En cuanto a la verdad, es baluarte de la verdad, mis hermanos. ¿Ok? Vamos a ver eso nosotros en el texto bíblico que respalda esto. ¿Ok? Es en Primera Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia. No, no la pared, mis hermanos, ¿ah? No las paredes, no las sillas ni las bancas, no este edificio, porque hablando estrictamente, este edificio no es la iglesia, mis hermanos. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, el cuerpo visible. Entonces dice ahí en Efesios, en Primera de Timoteo 3:15, perdón, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿quién es el que debe levantar bandera? ¿Quién es el que debe pregonar la verdad? Es la iglesia, es usted y yo. Vivir en la verdad, caminar en la verdad, anunciar la verdad a todos. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él es la verdad. Él es la verdad absoluta. No es una verdad parcial, es una verdad absoluta, constante en el tiempo. Si habláramos filosóficamente y nos enfrentáramos a alguien así, todo filósofo, y nos viene diciendo, bueno, yo no creo en la verdad porque la verdad es relativa. Pero Jesucristo no es una verdad relativa, Él es una verdad absoluta. Si habláramos en términos filosóficos, Él es una verdad absoluta. Si hablamos en términos de conocimiento, Él es el conocimiento absoluto. Si habláramos de sabiduría, Él es la sabiduría absoluta. Él es todo, mis amados hermanos. ¿Quién te guía a la verdad? ¿Cómo podemos encontrarla? ¿Cómo podemos conocerla? ¿Quién me puede revelar la verdad? Hay una sola persona que te puede revelar la verdad. Vamos a verla en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 13. Juan capítulo 16, verso 13. Hablando de la misión del Espíritu Santo, el Señor Jesús le dijo a su iglesia, cuando venga el Espíritu, ¿de qué? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que él tiene el Padre es mío, por eso le dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Entonces, ¿quién es el que guía la verdad, mis hermanos? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes el poder del Espíritu Santo en ti? Él va a guiarte a la verdad. Si tú dices que el Espíritu Santo te guía, no puede haber un error, una falsa doctrina, un pensamiento equivocado. No lo puede haber porque si no, no provino de Dios. Todo aquel que dice que le habla el Espíritu tiene que decir lo que dice la palabra, la verdad de la palabra. Si no,
El que te habló fue un espíritu maligno y no fue el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios tiene una misión: guiarte a la verdad. Guiarte a la verdad. Y mire aquí que dice que todo lo que oye el Espíritu, todo lo que oye, lo hará saber. Interesante esta partecita aquí. Lo que oye el Espíritu, lo comunica. Es decir, que en la Trinidad hay conversaciones, hay planes y hay misterios que oye el Espíritu y te lo dice. Y cuando tú abres su palabra, allí el Espíritu Santo te va a revelar su verdad. Gracia y verdad. Gracia para recibir, verdad para vivirla, para obedecerla. Vamos a poner de pies y oramos y damos gracias a nuestro Dios. Mis hermanos, hay muchas cosas más acerca de la gracia y de la verdad que les invito a revisar ustedes mismos, a profundizar respecto a este tema. Y yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento. Y si hay alguien aquí que no ha conocido todavía a Jesús como su Salvador, como su Señor, que no le ha dado su vida todavía a Él y que ha estado allí dubitando entre ser o no ser, no darle al Señor su vida, entre vivir lejos, o tal vez has estado aquí mucho tiempo religiosamente, pero no has tenido una comunión perfecta con Dios. Te has alejado de Él, has estado lejos, pero hoy Dios te llama, hoy Dios quiere darte su gracia. No la eches por la borda. La gracia es para recibirla. Hoy Dios quiere otorgarte gracia a tu vida, perdón, misericordia. ¿Habrá alguien aquí que quiere recibir esa gracia de Dios? Yo quiero orar por ti. Quiero bendecir en esta hora. Allí en tu lugar, tal vez tengas temor de venir acá adelante, pero allí en tu lugar, ora al Señor y pídele perdón, pídele gracia. Y Él te la va a otorgar. Amado Dios, dile, amado Dios, perdóname. Perdona mis pecados, mis rebeldías. Perdóname, Señor, porque me he alejado de ti, he estado lejos de ti. Hoy me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti, Señor, por tu gracia y por tu verdad. Oh, amado Espíritu Santo, gracias. Dígaselo ahí con todo su corazón. Aún si le has fallado a Dios en algo y has pensado que Dios ya no tiene planes contigo, has pensado que Dios ya no tiene nada contigo, hoy Dios te dice, yo tengo gracia para ti, yo quiero levantarte aún no he terminado contigo, aún tengo planes para ti, aún tengo sueños para ti, aún tengo propósitos contigo. Te dice el Señor, yo no te he abandonado. Yo quiero darte hoy mi gracia. Hay gracia, hay riqueza de su gracia para ti. No temas. Solo clama a Él. Su palabra dice que el que clama a Él no será avergonzado.
Que el que clama a Él hallará oportuno socorro y misericordia. Levanta tu voz, clama al Señor. Oh, aleluya. Espíritu Santo, derrama de tu gracia sobre tu iglesia. Que tu verdad la podamos vivir cada día de nuestras vidas, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. No hemos hecho tal vez todo lo que tú querías. No hemos predicado todo lo que debíamos hacer. Hemos estado a veces conformes. Señor, perdónanos. Revístenos de valentía. Revístenos de tu poder. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, gracias. Adora, iglesia, al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendice tu casa, Señor. Baluarte de la verdad. Que siempre así, Señor, sigamos pregonando tu palabra y tu verdad en todo tiempo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, amado Dios. Te bendecimos. Aleluya. Hay un refrescar de su gracia ahora sobre algunos. Dios lo está llamando una vez más. Sobre algunos de ustedes. No temas. No temas, te dice el Señor. Solamente avanza en mi gracia. Avanza en mi verdad. Es mi verdad la que te sostiene. Es mi gracia la que te hace avanzar. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor.